Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo habitual al completo. Don Carlos Pajares, un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Hola, un saludo. Bueno, pues esta semana se ha estado hablando en todos los medios de comunicación de vivienda. Es decir, es como si la legislatura estuviera empezando y resulta que está dando las últimas. Pero se puede hablar de vivienda, se puede hablar de carreteras, se puede hablar de todo. Pero cuando se dicen mentiras continuamente, empieza a ser escándalo. Resulta que en un mitin en Andalucía, no sé si era Sevilla o Málaga, el presidente del gobierno dice 50.000 viviendas vamos a movilizar. Por cierto, eso de movilizar es una gran trampa. Bueno, en primer lugar utiliza el castellano fatal. Las viviendas no se pueden movilizar, pero eso es para luego encoger de que no son. Bueno, luego la señora vicepresidenta dice que no son 50.000, dice que son 9.000. Y son encima muchísimos menos. Bueno, estado de situación. Viviendas que no están acabadas. Terrenos en barbecho dispuestos para construir, luego no son viviendas. Viviendas destrozadas por dentro. Viviendas ocupadas por Ocupa. Es decir, ayer veía en una televisión que de todas las que he ofrecido en Madrid había listas 5 viviendas. Ayer lo daba en la televisión. Es decir, esto tiene dos circunstancias que demuestran la falta de respeto hacia los ciudadanos. Aquí hay dos cuestiones. Una, la mentira, el engaño, la media verdad. Pero luego lo peor de todo es que eso se hace porque creen que les da resultado y ante algún sector de la población les dará. Es decir, toma a la población como si fuera tontos, si fuéramos tontos. Bueno, parece ser que hay una parte que puede serlo, porque se tragan todo lo que se dice. Es decir, es escandaloso. No he visto ya, tiene que estar muy mal las encuestas de verdad del señor Sánchez para hablar de esto. Hablar de esto a 4 meses, porque claro, alguien que piense, si usted tiene un plan de viviendas, le presenta en los primeros meses de legislatura. No, a falta de 4 meses, 5 meses. Pero luego además de viviendas que no son suyas, que tiene que contar con los ayuntamientos y que la mayoría de ellas ahora se está tirando, no están en condiciones. Todo mentira tras mentira. Yo, de verdad, no salgo ya lo que tiene que pasar en este país para que la gente diga, basta ya de mentir, basta ya de mentir, basta ya de engañar, basta ya de llevarnos hasta el precipicio de la costa. Don Aurelio Sastre. Bueno, esto es cierto, ¿no? Cada año electoral renuevan las promesas que durante muchos años, podemos hablar de no sé, 20, 30, 40, vienen incumpliendo. En España sabemos, y aquí yo creo que de manera recurrente hemos venido hablando del gran problema que representa la vivienda en España, sobre todo si lo comparamos con Europa. En Europa la vivienda social representa en unos países el 20, en otros el 25, en otros el 30, consideran que los ciudadanos tienen derecho a vivir de una manera digna. En España venimos criticando que se han abandonado todos aquellos proyectos de fomento de la vivienda. Tradicionalmente había ayudas para la vivienda, ayudas para la construcción, las exenciones de contribuciones y de IBIs, y de alguna manera eso venía favoreciendo el acceso a la vivienda, que en España, es cierto, la mayoría de la gente las podía comprar, porque había unos sistemas que lo permitían. Y también el nivel salarial de la gente, el nivel de vida, la renta de la gente permitía esto. Bueno, pues desde hace ya muchos años, que pueden ser, pues le he dicho, 20, 30, 40, esto ha sido abandonado completamente por los políticos. Y hoy están buscando, yo diría que artificios para engañar de nuevo a la gente y decir que este gran problema, que es uno de los principales problemas que tiene la ciudadanía, que es la vivienda, porque se lleva una parte importantísima de su renta, que se lo van a resolver, y lo van a resolver en 6 meses.
O sea, en 6 meses los gobiernos regionales, como hace poco el gobierno de Cantabria decía que todas las viviendas que la gente tenía vacías, esta gente, inmigrantes que han comprado una vivienda con la esperanza de algún día poder volver a su tierra y la tienen cerrada, que esa se la iba a dar, si en un año no era alquilada, que se la iba a regalar a aquellos que no han trabajado en su vida. Bueno, están buscando fórmulas. Una de esas, luego dicen que van a alquilar por 600, no sé qué, y ahora de pronto, hombre, se han sacado de la manga lo de la vivienda de la Sareb. Lo de la vivienda de la Sareb, todos sabemos que lo que ha quedado son prácticamente escombros. Sí, sí, en la mayoría de los casos, escombros. En la mayoría de los casos son escombros. Muchas son ocupadas, otras son en desiertos, en territorios inhóspitos, donde nadie quiere ir a vivir, y la mayoría sin terminar. Entonces son improvisaciones que yo no sé cómo la gente se las puede tragar. Luego vamos a hablar precisamente de la improvisación en pleno debate, lo que pasó, que no han recogido nada más que yo haya visto el debate. Don Carlos. Bueno, aquí lo venimos comentando. El populismo económico es pernicioso para cualquier economía y desgraciadamente ese gobierno es lo que lleva haciendo durante todos estos años. Básicamente su política se basa en 2 cosas. Por un lado, invitar gracias al dinero que paga otro, generalmente vía impuestos o casi confiscación, que es a donde estamos llegando, un intervencionismo que ya prácticamente se está convirtiendo en algunos casos y roza la confiscación. Y por otro, pues simplemente en mentir o en decir cosas que son materialmente imposibles. Ya sabemos que el parque de vivienda de Sareb, que lleva ya años intentando y está en el mercado a precios regulados, no ha tenido salida, porque lo que queda, desgraciadamente, tiene muy difícil salida. Es que muchos son terrenos sin construir, que también entran. O viviendas que no cumplen los más mínimos requisitos para poder ser consideradas precisamente como vivienda. Desgraciadamente, como todo pasa en el populismo, pues no pasa nada por eso, pues quitar directamente el dinero a unos para dárselo a otros de aquella manera un poco perniciosa, directamente mentir, o intentar decir que se solucionan problemas de una gran complejidad de la manera más simple y más sencilla. Desgraciadamente el problema de la vivienda no es un problema, una vivienda no se hace en 15 días, las viviendas cuestan, el problema de la vivienda es un problema que llevará años solucionarlo, pero hay que tomar medidas importantes. Y las medidas que estás tomando ahora mismo, todo relacionadas, por ejemplo, con el tema de los alquileres, lo que llevan precisamente es la paralización del mercado de viviendas en todos los sentidos. Desgraciadamente, como siempre, las medidas de este gobierno van a conseguir un alto impacto para los que desgraciadamente parece que se lo compran y les votan, pero la realidad es que lo que van es generalmente en contra de la medida que quieren conseguir. No es libre el señor de pedir el voto para ningún partido, pero en las próximas elecciones lo que tienen que pensar los ciudadanos es si quieren que les gusta la mentira o no. Es tal la mentira y la improvisación que el pasado miércoles, cuando Sánchez luego fue, el señor Sánchez, al Parlamento y a ofrecer para alquiler, después de haber dicho todo lo anterior, 4.300 viviendas de alquiler, yo no sé de dónde la saca. Empezó en el Banco Azul del Gobierno una discusión entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Transporte, Raquel Sánchez. En pleno Congreso, mientras estaba hablando, empiezan a discutir con malas caras. Y luego una se marcha porque no habían informado una a otra, no lo sabían, es pura improvisación. Eso lo ha recogido el debate. Y yo creo que es la muestra de que es un gobierno absolutamente caótico. Eso no lo van a sacar los telediarios, pero es que es tremendo. Creo que era, bueno, muy claro, muy clara la discusión, como luego la otra persona se marchaba, no la miraba. Bueno, yo creo que es realmente increíble a donde estamos llegando, don Aurelio. Bueno, yo hoy estaba escuchando a una diputada argentina sobre la situación de Argentina, y era el vivo retrato de lo que está sucediendo ya en España, o sea, ya del camino que ha tomado España. Tenemos un gobierno que efectivamente lo debe, como usted bien decía al principio, debe ver muy mal los resultados de estas próximas elecciones, y se están peleando entre ellos. Hoy
Hoy yo creo que la situación de los españoles es no esperar ya nada, ni de los gobiernos locales ni de este gobierno nacional. Es decir, ahí yo diría que las expectativas ya de la gente son de una auténtica depresión. No esperamos que se resuelva ninguna de estas cosas. Estamos viendo que se están generando polémicas absurdas, pero no se aborda nada de lo fundamental. Escuchaba hoy por la mañana en estas emisoras de radio, por ejemplo, lo que está pasando con la lengua española. Sí, creo que, aunque parece que no viene a cuento porque estamos hablando de temas económicos, pero yo creo que todo tiene una incidencia. Resulta que una sentencia judicial en Baleares a una empresa la redactan en catalán. Estos recurren al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional avala esa sentencia en catalán. Lo hablan 600 millones de personas en el mundo, pero no se puede hablar en el territorio español y no lo defienden. Quiero decir que esto demuestra la actitud de un gobierno, de una verdadera dictadura en España y, sobre todo, un gobierno que solo defiende a las minorías. Hay que hablar del Tribunal Constitucional, que estamos en un riesgo tremendo. Ayer ha dado una sentencia de una persona que recurre porque se la quería vacunar, se la vacunan en contra de la familia y fallan a favor de los derechos. Es decir, esto, claro, como son parte del gobierno, estamos en un problema de libertades ante un riesgo sistémico. Bueno, no vamos a desviarnos sobre el asunto que hablábamos. La discusión de las ministras, aparte mientras hablaba el presidente, don Carlos, el colmo de los colmos. Bueno, pero lo estamos viendo desde prácticamente el inicio de la legislatura. Un gobierno que no ha sido nunca monolítico, que han sido dos gobiernos, ministros que han terminado... Pero estas son del propio PSOE las dos, ¿eh? Sí, no, pero digo que ya empezó con un gobierno que no era monolítico, que eran dos partidos, luego se dividen en tres, luego los propios ministros, y no es el primer caso en el que se conoce discusiones entre ministros socialistas o incluso ya ha pasado con los podemitas. Bueno, pues al final volvemos otra vez a lo que comentábamos al principio, un gobierno que no tiene una cabeza ni una idea visible hacia dónde quiere ir, que va dando bandazos, que lo único que hace es populismo y demagogia desde el primer momento. Es que desde la demagogia no se pueden estructurar ideas claras de futuro y sobre todo compromisos claros a largo plazo. ¿Y eso qué hace? Pues que se vayan dando bandazos, no se existan criterios objetivos y claros y al final pues sucedan estas cosas. Cada uno tiene una ocurrencia que puede parecer estupenda y maravillosa, pero que al final termina metiéndose en el camino de otro, que tiene otra diferente. Bueno, pues un esperpento, que es lo que llevamos cada día viviendo. Y lo que sí puede estar demostrando cada día más, y es lo que usted bien decía, pues el nerviosismo de unas encuestas que parece que poco a poco empiezan a cambiar la tendencia y desgraciadamente eso les va a llevar a cada día a tener mayores ocurrencias de este tipo. Mayor peligro para los ciudadanos. Exactamente. Mayor peligro, sí. Bueno, vamos a entrar de Cantabria. Vamos a ver, a un observador que siga perfectamente lo que ocurre en Cantabria se daría cuenta que tratan de echar, y nunca mejor dicho, hormigón sobre la consejería, sobre lo ocurrido en la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, todo ese escándalo. Bien, resulta que el pasado 20 de marzo el PP pidió la comparecencia de la nueva consejera, porque lo puede hacer en comisión, aunque el Parlamento esté ahora mismo ya pues en espera. Nada de luz y taquígrafos. ¿Dónde está la luz y taquígrafos? ¿Dónde está la investigación esa que se iba a saber? Esto empieza a ser realmente escandaloso y altamente sospechoso. Contra más tiempo pasa así, más sospechoso. Yo no sé si saldrán más cosas o no saldrán, pero lo que sí digo es que en este caso no se ha producido ni respeto a los ciudadanos, ni ganas de investigar, ni ganas de depurar, ni ganas de realmente pedir perdón con sinceridad, y mucho menos ganas de corregir. Don Aurelio Sastre. Bueno, yo creo que sobre todo esto están abusando de que piensan o ven que los ciudadanos han asumido el tema de la corrupción como si fuera ya parte del paisaje. Sí. Es decir, ha pasado todo esto, si lo ocultamos, si no sale, como ha habido tantos escándalos y unos van tapando a otros, pues este puede quedar solapado pues como un escándalo más. Pero yo creo que no es así, porque se está viendo... O sea, la corrupción que se ha destapado
en obras públicas es escandalosa, y es escandalosa, pero no solo ya a nivel regional. Esto está en toda la prensa nacional, sobre todo, pues yo diría que por la proyección popular y televisiva que tiene el presidente. Eso ha ayudado a que todo esto de lo que hoy Cantabria se venía alardeando, de que en Cantabria y en el gobierno de Cantabria, o entre los funcionarios, yo no digo que sea el gobierno, no hay corrupción. Hoy resulta que se ha destapado una de las mayores corrupciones que se pueden dar, que ha sido relacionada con la construcción, con la obra pública, porque es donde están saliendo. Y que viene de hace tiempo. Aquí tenemos, y que viene desde hace 16 años. Es decir, el que esta persona haya acumulado esa cantidad, 7 millones de euros, un funcionario, que son 2.500, me parece, millones de pesetas, que es una auténtica barbaridad, y que eso no haya sido descubierto ni controlado por nadie, pues es un escándalo de unas dimensiones bueno, cuando hay empresas extraordinarias, que muy conocidas del gobierno, no digo que se lo hubieran dicho, sí, pero es que hay cosas que físicamente... Pero ¿cómo se está tapando? Pero ahora, bueno, ¿cómo de ahora esto? se echa hormigón, ahora hay que echar hormigón. Entonces, hay que destacar la labor que han hecho algunos medios, el Diario Montaña y otros medios más, de seguir todo el tema, y lo que quieren es, porque como los ciudadanos bastante tenemos con llegar a fin de mes, que cada vez llegamos peor, pues ya dan, porque a todos se acostumbra, es decir, en Iberoamérica claro, se ha acostumbrado el pueblo a la corrupción. Claro, cuando la corrupción es tan sistémica, el umbral de tolerancia aumenta. Es mayor, don Carlos. Bueno, desgraciadamente donde hay seres humanos va a haber corrupción. Habrá corrupción en la administración, en las familias, entre los amigos. Para mí el que no haya... Sí, pero mire, recordemos un tema, el baremo es el siguiente. En Inglaterra ha dimitido hace un año un primer ministro por haber hecho una fiesta en plena pandemia. Ese es el nivel de tolerancia que hay en unos partidos o en otros. Sí, lo que quiero decir es que para mí pretender que no haya corrupción es... No, exactamente, donde está el ser humano está el pecado. Exactamente. Lo interesante de todo esto es ver cómo se reacciona ante los procesos de corrupción o procesos de este tipo. Yo esperaba más, claro. Esperaba más, y sobre todo además de un tema de corrupción de la importancia que tiene. O sea, está bien y es lógico y normal que los jueces, la judicatura actúe, pero también la administración. El tema político, pero la administración y desde el punto de vista político hay que actuar. Yo esperaba mucho más, por supuesto. Hombre, que esperaba. Pero claro, aquí hay mucho miedo, yo no sé a qué, una sensación de miedo que a algunos no les llega la camisa al cuello, eso se lo digo yo. Esto está claro, y vamos a ver lo que pasa, pero no vamos a olvidarlo. Y vamos a hablar de situación de empresas en Cantabria. Digité es una empresa de un call center ubicado en Maleño que se marcha a Jaén, se marcha a Cataluña, y 120 puestos que migran o se quedan aquí en el paro con su indemnización. Luego tenemos Ferroatlántica, que estaba funcionando solo con un horno y que a final de mes puede parar. Y el futuro de Sidenor, que es un futuro totalmente preocupante, a pesar de lo que dijo el presidente de esta empresa vasca, ¿no? Los trabajadores de Sidenor renuncian, que mientras en el País Vasco, en una de las factorías, están con doble turno, etcétera, etcétera, a ellos no se les manda trabajo. Bien, estos son temas importantes de cara a la próxima campaña electoral, pero son temas que demuestran que nuestra economía no marcha bien, a pesar de que se quiera decir lo contrario. 120 puestos de trabajo, aunque sean puestos que realmente no es que sean salarios muy altos los de los call centers, desgraciadamente, pero son 120 familias, queramos o no. De Ferroatlántico, ¿qué vamos a decir? ERE tras ERE, una empresa importantísima por el tema de la electricidad. La electricidad que según Eurostat, en España, datos, a pesar de esa isla ibérica que decían, etcétera, son un 20% más altos que en Europa. Es decir, un fracaso de la ministra de Medio Ambiente de medio a medio. Y del futuro de Sidenor, el presidente de Sidenor, señor que es del País Vasco,
que dice que sí, que no, que tiene futuro, que no sé qué, que no sé cuánto, pero los trabajadores no lo ven nada claro porque el trabajo no llega y ven cómo se triplica el trabajo en otras factorías. Don Aurelio. Bueno, es usted un resumen económico absoluto de la evolución y de hacia dónde camina Cantabria, porque claro, ha citado usted una serie de empresas, pero todas en una dirección con un signo absolutamente negativo. Digites, con 175, parece ser... No se cree que eran 120. Que son 175 trabajadores que o bien se van a otro lado, que es difícil esto, porque la gente tiene organizada su vida de una manera, pero claro, es que luego ha hablado usted de Sidenor, la situación que se está planteando, pero que era una situación que se veía venir. La de Sidenor pues está en esa situación. En Cantabria tenemos una serie de problemas y no se resuelven ni se aborda ninguno, sino que todos, yo diría que se van agravando. Tenemos una cronificación del paro de los mayores, de larga duración, que generalmente son los mayores de 50 años. Eso está ya cronificado y está aumentando de una manera espectacular. Tenemos el problema de la corrupción, que ahora aflora y ya ve usted cómo se resuelve, con silencio. Tenemos el problema de la vivienda. Están improvisando cosas, lo cual desanima mucho. Hace más vivienda la Sociedad de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Santander, claro, están haciendo, que las de Cantabria. Si se hicieran eso demuestra cómo funciona. Sí, eso es así. El problema de la vivienda, dice, bueno, pues con las soluciones que ahora nos están proporcionando, dice, bueno, pues ya no hay ninguna esperanza, porque eso no son soluciones, eso son nada más que intentar salir del paso ante unas elecciones. Quiero decir que luego tenemos el problema de la sanidad. Se viene denunciando, la sanidad cántabra y nacional va perdiendo calidad de una manera espectacular. Las relaciones internacionales, es decir, no se aborda ninguno de los problemas que tenemos en España, sino que se van agravando. El tema del agua, la sequía, y resulta que se están eliminando barreras, que se están eliminando... Eso es el escándalo mayor que hay. Pero tenemos, estamos desviándonos, don Aurelio. No, pero bueno, tiene relación con la situación económica que se vive y con la idea de hacia dónde caminamos. Don Carlos. De la misma manera que el problema de la vivienda no se soluciona en unos meses, la economía, lo hemos dicho muchas veces, no se para de inmediato. Y tampoco se puede... Lo viene usted diciendo. Sí, ni tampoco se reactiva de inmediato. O sea, todo esto al final es un cúmulo de decisiones equivocadas y contrarias al mantenimiento y al crecimiento industrial de Cantabria y de España también, porque desgraciadamente las decisiones no son solamente del Gobierno de Cantabria, sino son también decisiones del Gobierno nacional. El problema es que desde aquí, en nuestra cuota de posibilidades de hacer cosas, tampoco se están tomando medidas que hagan que las empresas tengan y hagan por quedarse aquí. Desgraciadamente, lo que digo es que ya vamos tarde. O sea, lo que hace falta para que las industrias en Cantabria permanezcan o vengan, necesitan muchísimos factores, desde el problema energético, que es un problema sobre todo nacional, pero también las comunicaciones, la propia legislación medioambiental. Hay una serie de elementos que hacen muy difícil que las empresas erradiquen en nuestra comunidad. Y algo tienen que hacer las comunidades. Ahí tenemos la Comunidad de Madrid o otras que, a pesar de todas las dificultades a nivel nacional, siguen creciendo y creciendo mucho. Esto es como Miami en Estados Unidos, ¿no? Que las políticas de Miami es que está creciendo y que está recibiendo población de los diferentes estados demócratas que están... ¿Y por qué? Porque tiene menos impuestos. ¿Qué pasa? Que está creciendo el doble de media que otros estados. Claro. Pero si esto es tan viejo que... El problema es que cuando entras en y vas creando este nudo gordiano, luego es muy difícil de ir deshaciéndolo hilo a hilo. 1 minuto y medio para cada uno, porque esto es el remate. Los españoles, lo sacaba Voz Populi esta semana, los españoles soportamos el pasado año el IRPF, el impuesto de la renta de personas físicas, tipo medio, la media más alto de la historia. Según Voz Populi, el tipo medio se elevó al 14,1% por la inflación, mientras que el gobierno se niega a deflactar este impuesto. 1 minuto y medio y 1 minuto y medio. Se habla de que 7 meses del año se dedican a trabajar para Hacienda. Esa es una realidad. Y en relación con las comunidades autónomas,
Hay comunidades que están creciendo porque llevan sus dirigentes, llevan una política acertada. No es el caso de Cantabria, donde tenemos los impuestos más altos, los impuestos de sucesiones, que además se pretende que esas comunidades autónomas que están tomando medidas también los suban. Yo creo que cuando la medida que deberían tomar era rebajar aquí los impuestos. Pero aparte de eso, yo creo que uno de los problemas que tenemos es que a Cantabria no nos toman en serio. España es de los países con una presión fiscal más alta de los países de la OCDE. Sí. Si eso fuera porque tenemos uno de los países con los mejores servicios públicos, maravillosos, estupendos y que nos lo facilitan absolutamente todo, podría tener un pase. Pero desgraciadamente lo que hace falta es una reforma de la administración pública. Las ineficiencias de la administración las estamos pagando y las estamos pagando muy, muy caras. Pues aquí ponemos punto final. Don Carlos, don Aurelio, don Carlos, a ustedes les deseo una feliz semana. Paz y bien.